Placer culpable, un término que utilizamos normalmente para referirnos a películas que sabemos perfectamente que son malas, pero igualmente las disfrutamos muchísimo. Durante muchos años, Starship Troopers, las Brigadas del Espacio, ha sido incluida en esa categoría. Pero hoy mismo, en el año 2024, voy a cuestionar exactamente eso. Starship Troopers es un placer, pero ¿de verdad nos tenemos que sentir culpables? Eso es lo que he querido plantearme hoy y espero que al final del vídeo por lo menos tengamos una respuesta. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. ¿Por qué me he decidido hablar hoy precisamente de Starship Troopers 1? Película dirigida por Paul Verhoeven. Seguramente si me seguís desde hace un tiempo sabéis que soy bastante friki y que me gustan mucho los videojuegos, y en este caso no es que haya jugado al videojuego que os voy a comentar ahora, pero sí que ha desbloqueado unos cuantos recuerdos en esta cabecita, y eso ha sido Helldivers 2, uno de los videojuegos actuales que está haciendo temblar a la industria del videojuego. Sus buenos resultados y sobre todo el estar inspirada en Starship Troopers, aunque no pertenece a ninguna IP relacionada con Starship Troopers, los parecidos son más que razonables. Y eso ha hecho que los recuerdos de Starship Troopers, la película, hayan vuelto a mi cabeza y me haya hecho la pregunta: ¿sigue manteniéndose igual que hace casi 30 años? Starship Troopers llegó a las pantallas en el año 1997, dirigida, como ya os he comentado, por el director Paul Verhoeven. A alguno le sorprenderá saber que esta incursión de Starship Troopers en 1997 no fue la primera. Y es que podemos retroceder al año 1988, donde encontraremos la serie de animación japonesa Starship Troopers. Pero ahí no acaba la cosa, porque podemos seguir retrocediendo. Todo este universo de Starship Troopers se lo debemos a una novela, publicada en 1959. Por lo que podemos entender que esta historia lleva dando vueltas en el universo creativo ya muchos años. Al final del vídeo hablaremos del legado de Starship Troopers, pero ahora me quiero centrar en su director. Paul Verhoeven es un director que durante los años 80 y 90 vio su época dorada e incluso a día de hoy nos ha dejado alguna que otra joyita. Películas como Desafío Total, gracias Paul Verhoeven por ese trauma tan grande, Robocop, Instinto Básico, Showgirls, El Hombre Sin Sombra, y actualmente una de sus mejores películas bajo mi punto de vista es Elle. Para entender un poco cómo se alinearon los planetas para que esta película pudiera existir, hay que ponerse en contexto. 1997, un momento en el que la industria cinematográfica todavía tomaba riesgos. Veníamos de 3 décadas de éxitos consecutivos con historias originales, unos años donde los estudios apostaban muchísimo dinero a historias que no sabían si iban a funcionar, empezando por ejemplo por Star Wars o por Alien, y a finales de los años 90 fueron los últimos coletazos de la gratitud de los ejecutivos que estaban dispuestos a apostar por historias diferentes. Todo esto terminó durante los años 2000 y creo yo sobre todo por la llegada de Avatar, que rompió récords de tal manera que los estudios pensaron: pues queremos hacer un Avatar constantemente. Y de ahí empieza ese miedo por arriesgarse. Por eso creo que a día de hoy, sobre todo, la industria estadounidense vive de las rentas y de los remakes de películas de los años 70, 80, 90 y queriendo volver a esa época dorada, pero sin saber cómo. Es curioso darse cuenta de que quizá este Starship Troopers allá por el año 1997 no se entendió demasiado bien. Con un presupuesto en aquel momento escandaloso de $100 millones, consiguió recaudar $121 millones, por lo tanto se quedó un poquito justita y no podríamos llamarlo un éxito total. Pero desde entonces se ha considerado a Starship Troopers una película de la que reírse, generadora de memes constantes y un poco el hazmerreír del cine más académico. Pero después de repasar la película, que por cierto si os interesa la tenéis disponible en Disney Plus, me he dado cuenta de que la película tiene muchas más reflexiones detrás de lo que podría parecer. En algunas entrevistas el director Paul Verhoeven dejaba claro que esta idea que quería representar era la del patriotismo ciego, evidentemente una crítica hacia ese concepto, y crear básicamente una sátira, una forma de ridiculizar toda esa industria hacia la guerra y cómo los jóvenes se veían totalmente embelesados por esa idea del patriotismo y de que
tu valor como persona está en cuánto te sacrifiques por tu país. Además, es recordada por ser una película que tiene muchísimas hormonas por metro cuadrado. Es como un capítulo de Élite en el espacio, donde tenemos un protagonista que literalmente se alista porque le gusta una chica que ha hecho precisamente eso, alistarse. Amigo, date cuenta. Puede ser seguramente la razón más romántica y a la vez lamentable para alistarse en el ejército, es probable. Y aquí es donde tenemos que hablar del reparto de esta película, o debería decir saga, por lo menos trilogía. Antes de entrar a comentar a los protagonistas, hay que dejar claro que en esta ocasión los secundarios fueron los que salieron ganando. Porque si os dais cuenta, esta película está llena de gente que actualmente tiene muchísimo peso dentro de la industria. Empezando, por ejemplo, por el actor Neil Patrick Harris, que por cierto parece que ha hecho un maldito pacto con el diablo porque este señor no se ha hecho mayor, y que ha sido reconocidísimo, por supuesto, por su papel en Cómo conocí a vuestra madre. Pero ahí no acaba la cosa, porque vais a ver a un jovencísimo Seth Gillian, que hemos visto matar zombies durante muchas temporadas. Por si eso os parece poco, también vais a ver la aparición de Dean Norris, un hombre que se ha dedicado también en televisión a perseguir a un narcotraficante que también era profesor. Y ahora pasemos al protagonista. El actor Casper Van Dien es el encargado de dar vida a Johnny Rico. Es que incluso los nombres son maravillosos. Estará acompañado por Dina Meyers y Denise Richards. Este trío amoroso que aparece en la primera película no han tenido unas carreras demasiado destacables. Eso sí, siguen trabajando como el primer día. Una de ellas, por ejemplo, Denise Richards, está mucho más dedicada al mundo de la televisión y películas de bajo presupuesto, pero también Casper Van Dien ha tenido otros trabajos y ha aparecido en películas como Alita Battle Angel de 2019, y Dina Meyer también ha seguido trabajando durante muchos años con una carrera extensísima. Diría que es la que más ha destacado de los tres protagonistas que tenemos en Starship Troopers, pero aún así ya os digo que es curioso ver cómo los actores secundarios de esta película han sido los que más han florecido. Para hablar de estos actores protagonistas, sobre todo tenemos que hablar de sus interpretaciones, y vamos a dejarlo claro, no son interpretaciones de Oscar, son trabajos muy superficiales, forzados y con una química muy extraña que no llega a encajar demasiado bien. No conectas mucho con este triángulo amoroso en ninguno de sus lados, y tampoco puedes creerte que alguien que ha perdido a toda su familia reacciona como hacen estos personajes en Starship Troopers, básicamente sin sentimientos. Evidentemente puedes tratar a estas interpretaciones como una de las peores que hayas visto en tu vida, y lo puedo entender, pero también hay que hacerse cargo de cuál es el tono de la cinta, empezando por esos pequeños fragmentos en los que vemos publicidad, promoción de todas las actividades que están llevando a cabo estos ciudadanos que se dedican a defender la tierra. Imágenes muy absurdas y poco adecuadas, como por ejemplo el darle armas y munición a unos niños pequeños para mostrarles lo guay que es estar en el ejército. Ahí la sátira de Paul Verhoeven pega fuerte. Con esos fragmentos repartidos por toda la película en la que, bueno, no puede ser más épico y a la vez más lamentable el tono con el que se quiere vender a este ejército, hace que estas interpretaciones encajen bastante bien dentro de la película, constantemente intentando hacerte ver lo ridícula que es toda la situación. Pero aquí es donde entra algo que todos los que hayan visto Starship Troopers no se pueden quitar de la cabeza nunca más: los bichos. No se puede entender Starship Troopers sin ese trabajo de efectos visuales y prácticos, uno de los mejores, una vez más, de los últimos años 90, porque a día de hoy esos efectos visuales se mantienen bastante bien, teniendo en cuenta que en estos años que estamos viviendo los efectos visuales están sufriendo una explotación que no le hace ningún favor a los resultados. Y hay un nombre en concreto al que le tenemos que dar 1000 gracias por haber creado a estos bichos de Starship Troopers. Phil Tippett, para aquellos que no lo sepan, es un genio de los efectos visuales. Empezó en el estudio ILM desde sus inicios. Eso significa que ha trabajado en las primeras entregas de Star Wars y después pasó a trabajar en Jurassic Park, por ejemplo, y también a trabajar con Paul Verhoeven en otros proyectos como Desafío Total o Robocop. Durante los años 90, cuando veáis unos efectos prácticos muy locos, realistas y que dan muy mal rollo, seguramente sean de Phil Tippett. Por cierto, hago paréntesis, ha dirigido una película que se llama Mad God, que ha tardado décadas en hacer, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y después de fundar su estudio, trabajó en muchísimos proyectos y uno de ellos fue este Starship Troopers.
Él directamente no creó los diseños de los bichos, sino que eso estuvo a manos de Craig Haynes, que una vez más puso mucha reflexión a la hora de crear este ejército, ya que tenemos soldados rasos, los troopers, vais a ver efectivos aéreos también, que son los hoppers, y los tanques que proporcionan fuerza de fuego. Uno de los elementos principales que hacen que los efectos visuales y prácticos funcionen tan bien en cualquier película, no solamente en esta, es el tiempo. Poder dedicar tiempo suficiente a crear los mejores efectos visuales y prácticos es esencial, y en el caso de Starship Troopers se pasaron un año creando las maquetas y los modelos para esta película. Además de tener unos animatrónicos impresionantes construidos a tamaño natural y algunos un poco más pequeños que se utilizaban por animadores profesionales que trasladaban esos movimientos al ordenador. Con la ayuda de Sony y del estudio ILM, estos efectos visuales consiguieron esos magníficos resultados, y es que hay que tener en cuenta también cómo era el trabajo de rodaje a la hora de integrar los efectos visuales en 1997. No tiene nada que ver con cómo se trabaja ahora. Y la supervisión de esos efectos visuales en el rodaje era muy rudimentaria, pero al final efectiva. Quiero poner mi atención sobre todo en una escena que es una de las primeras que se ve en la película, donde tenemos la perspectiva de una cámara de televisión y vemos una verdadera masacre delante de la cámara, y pasado unos minutos vamos a ver esa misma escena desde fuera en tercera persona, viendo cómo ese cámara de televisión graba exactamente la misma escena. ¿Puedes recordar la última vez que viste ese recurso en una película? Ese tipo de detalles creativos brillantes que funcionarán mejor o peor, pero sinceramente se nota que hay una intención extrema para llevar una película como esta a su máximo potencial. Ni que decir tiene que si te metes en IMDb y buscas la nota de Starship Troopers verás un 7,5 prácticamente, cosa que no está nada mal. Los recuerdos engañan y puede que consideráramos Starship Troopers una película mala, pero a día de hoy, en 2024, hemos sufrido tanto, sobre todo en los últimos años donde nos han prometido grandes producciones que después han sido un desastre. Starship Troopers se alza por encima de todo eso, y aunque fuera 1997, chico, es una película que se disfruta mucho. No pide perdón a absolutamente nadie, dura 2 horas y 10 minutos de puro espectáculo, absurdez, sátira, y aunque parezca comedia involuntaria, ya os aseguro yo que no lo es. El legado de Starship Troopers sigue muy presente hoy en día, no solamente por ese ejemplo que os he puesto de Helldivers 2, sino porque tuvimos una trilogía completa de Starship Troopers y después seguimos teniendo unas cuantas películas de animación, la última de ellas no hace tanto, en 2017. Te podrá gustar más o menos, pero Starship Troopers es una película que se queda grabada en tu mente y está en la memoria colectiva de todo aquel al que le guste un poquito el cine. Y seamos sinceros, echamos de menos una película como esa, directamente con mata-mata y bichos por todas partes. ¿Por qué no se vuelve a hacer algo así? Para mí, la definición de Starship Troopers es una película que se encuentra entre Independence Day y Mars Attacks. Una cinta que quiere ser lo más épica posible y que, dejadme que os diga, en algunos momentos lo consigue. Es curioso ver cómo prácticamente todo el presupuesto, lo más seguro es que se les haya ido en efectos visuales y prácticos, y sin embargo el vestuario, aunque esté ambientado en el futuro, se visten igual que se vestía mi hermano mayor cuando iba al instituto. Todos estos factores hacen que Starship Troopers sea única en su especie. Es impresionante ver la cantidad de trabajo de planificación que hay detrás de Starship Troopers, sobre todo en esas escenas de acción, y en una en concreto es maravilloso ver cómo plantearon, por ejemplo, ese ataque al tanque, donde vemos cómo nuestro protagonista Johnny Rico mete una granada en el trasero de uno de esos bichos para hacerle explotar. Una de las escenas más épicas de la película, sin duda, y trabajada hasta el mínimo detalle, y esos efectos visuales que bien integrados están. Hay muchos efectos visuales a día de hoy que dan bastante más pena que esto. Y una vez más, no quiero que esto se entienda como que la culpa es de los técnicos de efectos visuales, ni muchísimo menos. Es un problema de tiempo. Hacer las cosas como tienen que hacerse, y los efectos visuales y prácticos necesitan tiempo. ¿O queremos que llegue otro Godzilla Minus One y nos dé una buena lección a todos? En fin, con todo esto, quiero reafirmar que soy fan de Starship Troopers, y después de tantísimos años, volver a verla ahora y ver lo bien que se mantiene, por un lado asusta
pero por otro hace mucha ilusión. Por favor, abajo en los comentarios dejadme vuestra opinión sobre Starship Troopers, si os gusta tanto como a mí, o si vais a volver a verla después de haber visto este vídeo, que es bastante probable. Y mi conclusión después de todo esto es que Starship Troopers no se merece estar dentro del cajón de placeres culpables. Disfruta todo lo que quieras de Starship Troopers y no te sientas culpable. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo saber tanto en comentarios como dejando un like, y si queréis que siga hablando de esta saga o que hablemos de las películas de animación, que eso ya es otra historia, pues me lo decís en comentarios. Disfrutadlo mucho porque creo que es una de esas películas que no se olvidan nunca y a día de hoy se sigue manteniendo con la cabeza muy alta. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.